de repente. La actitud ciega de lo que está escrito en cualquier libro es perjudicial y de hecho solo sirve para impedir alcance de la verdad. Ciega. ¿Qué pasa con la Biblia cuando bueno, no doy nombres, pero cuando digo, es que dice aquí el Maestro Jesús que es así? Bueno, dice que el Maestro Jesús dijo eso. Ustedes saben bien cuándo están escritos los evangelios. Se escribieron 100 años después de la muerte del Maestro. 100 años después. Lo único más cercano son las cartas de Pablo. 50 y 60 antes de Cristo, después de Cristo. Que además Pablo nunca lo vio, ¿se acuerdan? Pero fue el más desarrollado. Es mi opinión. Entonces, o cualquier libro, porque no nomás el cristiano, la Torah, la literatura de cualquier tipo. El decir que esto es así, es la opinión de un autor que puede estar inspirado y eso lo voy a sentir. Porque voy a sentir que me llega. A mí me decía, hay un autor que se llama Sri Krishna Prem y tiene un librito que se llama Introducción a la Yoga, muy bonito. Dice, cuando tú busques un libro, lo abras y sientas que algo se comunica, ese es bueno para ti. Ese. Aunque sea, a mí me acuerdo cuando yo empecé, leía a Lobsang Rampa. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuate? Y a mí me inspiró, yo tenía 14 años. Y Lobsang Rampa salió que era un canadiense, que bueno, pues que no tenía, bueno, pero publicaba, pero te llegaba con cosas así. Entonces, no depende de lo elevado que sea el escritor, depende de que yo esté preparado para ese libro. Entonces hay libros que pueden ser muy recomendados, pero a mí no me dicen nada. Y hay libros que son increíbles, porque a mí me van a decir algo y no tienen tanta fama. Entonces, cuiden eso. No se trata de ser eruditos, se trata de ser sabios. Y el sabio practica el conocimiento que tiene, aunque sea poco. Es la diferencia entre el erudito. ¿Cuántos creen ustedes que de los que nos han hecho barbaridades en el sistema eran eruditos? Era gente que conocía y sabía mucho. Así. Pero no tenían una vida moral desarrollada. Eran simplemente que tenían conocimiento. Porque su vida normal, su vida personal era como cualquiera. Envidia, ambición, y quizá exagerada, porque usaban el poder del conocimiento para conseguir cosas. Entonces la gran diferencia es que sí debo tener una formación, sí, es necesaria. Pero ponerlo en práctica. Si yo creo en la verdad, debo practicar la verdad. Yo me acuerdo no sé si vieron una película que se llama Excalibur. Hace tiempo la exhibieron, la historia del rey Arturo y la búsqueda del Grial y cosas así. Hay un momento en que está Merlín en la sala y está Arturo, ya que habían formado ahí que se iba a casar con Guinevere, ¿no se acuerdan? Una cosa así. Y le dice, Arturo le lanza una pregunta a Merlín, le dice, ¿qué es lo más importante, el valor más importante que tienen los seres humanos? Y dice él, la verdad. Cada vez que un ser humano miente, algo de la vida se muere. De vuestras vidas, de nuestras vidas y de las vidas de toda la humanidad. Algo se muere. La verdad la mentira no es compatible con el ser interior. Solamente con la personalidad, porque la utiliza para escabullirse. Ahora, estoy hablando de mentiras a mentiras, ¿sí? Porque hablamos de que no vamos a hacer daño a alguien diciéndole una verdad cuando no es el momento, ¿o no? Si va a sufrir, yo no se la digo. Hay que saber, tener discernimiento, intuición, criterio para poder aplicar el conocimiento. Y eso es muy necesario en un estudiante, en un buscador serio. La gran diferencia es que ustedes puedan decidir vivir una vida más auténtica para ustedes. Acuérdense que a nadie le vamos a dar cuentas de nuestro cambio. Solo entre a nuestra ¿qué? A nuestra parte interior. Yo si algún día le doy razón de algo de lo que he hecho es a mi parte interior. A nadie más. No me interesa a los demás. Porque él es el que realmente es dueño de toda mi existencia. Y gracias a eso yo estoy acá. A él sí le tengo que dar cuentas. Le tengo que decir, mira, pues cometí errores, perdóname, bueno, lo que fuere. ¿Nunca le han hecho una carta a su alma? Háganla. Una carta. Escríbanla de corazón, pidiéndole ayuda y diciéndole que quieren ser mejores. La doblan y la ponen bajo la almohada. Háganla 2 o 3 noches. No será raro que les contesten, a través de un sueño o alguna situación en el día a día. Esto no son fantasías. Esto ocurre cuando hay una devoción y deseo verdadero de ser mejor ser humano.
Recuerden, cuando una alma decide hacer un cambio, es observada por su parte interior, por su ser interior. A ver si es cierto. A ver, mira, está media decidida. A ver, ponle una prueba, un obstáculo, a ver si lo vence. Y, oye, sí lo venció. Bueno, a ver, dale otra oportunidad. Y de repente, otro obstáculo, porque tiene que ir creciendo. ¿Qué nos hace crecer? ¿El camino franco o los obstáculos? Los obstáculos. Sin obstáculos no habría ningún esfuerzo, no tendríamos que hacer nada. Bien, creo que voy a llegar al final porque es más o menos 1 hora y no quiero que las tripas de los presentes empiecen a hacer ruido por el hambre. ¿A qué horas comen? Bueno, a lo mejor si hay alguna pregunta, pues podría tratar de hacer algo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Hay en la charla como 2 tiempos distintos. Uno al principio, que realmente mete miedo, porque nos lleva como a la Inquisición. Es el juicio de la Inquisición. Pero hay un segundo que ha sido muy lindo, que ha sido quitarle el miedo a la muerte. Sí, sobre todo. Y cuando uno le quita el miedo a la muerte, le quita el miedo a la vida. Eso. Porque vida y muerte son las caras de la moneda. Quien vive con miedo a la muerte vive con miedo a la vida. Y eso es lo que les quiero agradecer. No, al contrario. A ti por estar acá. La vida y la muerte son lo mismo, chicos. Y cada día morimos un poco. En los sueños son un viaje al otro lado. No todos, porque hay unos 16 tipos de sueños, pero la mayoría es un estar en los estados post-morte. Estamos practicando cada día nuestra muerte, nuestra partida. Para que vayan ustedes perdiendo el miedo, acuérdense que de poquito en poquito se va perdiendo, ¿no? Bueno, mientras no tengan pesadillas. Pero se pueden trabajar las pesadillas, hasta eso, ¿eh? Yo tengo un grupo de sueños, terapia de sueños en Bilbao y trabajamos pues, todo tipo de sueños, como terapia. Hay mecanismos y se puede. Y si a alguien le interesa, pues le puedo mandar una técnica por escrito para que lo practique con sus sueños, los que se acuerden. Todos soñamos. Algunos se acuerdan, otros no. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me gustaría saber cómo se activa la energía cuando se va. Mira, la dosis es la dosis. Pero sí. Si la has usado bien, la tendrás. Pero hay un método, si puedes decir un método que casi a todos nos puede funcionar, sirviendo a los demás. La ley te devuelve lo que inviertes en ayudar a los seres. Ayudar de corazón, sinceramente. No para salir en la foto con el cheque ahí para que todo el mundo te vea, no. A veces, como dice, que una mano no sepa lo que está haciendo la otra. Si tú ayudas, no tienes que salirte al África de misionera ni nada, sino en tu casa, en tu familia, con los más cercanos, que es ahí donde debemos empezar, porque nos da por ser fuera iluminarias y nuestra casa es un desgarriate, ¿o no? A veces pasa eso. Si tú ayudas sinceramente, tú recibirás dosis de energía como pago, porque es la ley, no falla. Ese para mí es el método más adecuado dentro de el contexto en que estamos todos. Un cambio de vida te puede llevar a mayores dosis de energía, eso también. Pero tienes que hacer cambios verdaderos, porque la parte interior no la engañamos. Puede ser que nadie me vea, yo hago de la mía y no me vio nadie, pero a la parte interior dice, sí, yo sí te veo y te tomo nota, y algún día te cobro. Bueno, te los digo porque a mí me lo han cobrado. Y sé muy bien cómo va por ahí el tema. O sea, les hablo por mis experiencias, no les hablo porque solamente los libros lo digan. Incluso por el tema de la muerte. ¿No? La muerte no acaba con... Esto sigue, chicos. Y sigue dependiendo de ustedes. Para bien, siempre será para bien, pero una cosa es para bien, y otra cosa para bien regular. Y ojalá sea para bien, ¿o no? Porque en el caso de esta mujer, esta grafóloga, me acuerdo que me decía, tenía un miedo atroz. Y ella no tenía miedo no porque no supiera del tema, porque sabía bastante, tenía mucha literatura. Tenía miedo de encontrarse lo que había del otro lado. Del otro lado.
Les pongo una anécdota que puede servir. En San Quintín, ¿se acuerdan que antes ahí, la isla esta donde tenían una prisión, ahí ajusticiaban con la silla eléctrica? Y hay una anécdota de un personaje muy interesante, era un multiasesino que lo iban a ajusticiar. Y estaba en su celda comiendo sabrosamente, cenando, ven que les dan de cenar antes ahí a morir. Y el sacerdote ahí tratando de confesarlo, y el tipo ese ni le hacía caso y seguía cenando como loco. Sale muy calmado, el sacerdote dijo, bueno, pues no quiere, yo no me meto. Se va metiendo, y entonces entra al pasillo, porque el pasillo es largo. Y empezó a querer zafarse, y los carceleros lo agarraron, casi lo cargan, y lo llevan y lo sientan. Y lo amarran, ¿saben que le amarran a la silla eléctrica? Le ponen un casco. Y le decía al sacerdote, ¿pero qué te pasó? Pues si estabas bien. Es que están ahí todos esperándome. ¿Sí ven? Los que había matado. Están esperando, están todos formados esperándome. Es una anécdota. Y esta mujer tenía miedo de cosas. Pero un día yo llego y estaba calmadísima. Y digo, caray, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan mejor? Ya vino mi hermano, mira, está sentado ahí en la esquina. Ah, señor, buenas tardes. El hermano había muerto muchos años antes. No era su hermano, era un auxiliar, porque del otro lado hay auxiliares, que viendo la cara, la información que tenemos en nuestra mente, toman la información de alguien ser querido, que teníamos mucha relación, y como el mundo astral es un mundo plástico, cambian la cara y se presentan para darme ¿qué? Pues confianza, o si no mi abuela o mi madre o lo que fuere, alguien que me haga sentir bien. No todos ven el túnel, unos ven parientes, otros ven el túnel, otros se le acerca una barca, esa barca es famosa. Lleven sus monedas, por las dudas. 2 euros. No, es que la costumbre romana era de llevarle para pagarle al barquero. Una pregunta o una reflexión sobre una vivencia que sí. Yo, por ejemplo, eso es la verdad. Yo creo que es muy difícil saber cuándo tú has dicho de callarte la verdad para hacer daño. Yo he pasado una experiencia, mi mujer falleció con 39 años. Muy joven. Muy joven, se puso mal con 25. Tuvimos 2 niños, tengo 2 niños, y mi mujer cuando iba a fallecer, porque se le iba a fallecer, ¿no? Pasó varios cánceres y se dio cuenta que ella se iba a morir, hablaba con mis hijos, decía, yo me voy a morir, estar con papá. Y yo me fui a hablar con una psicóloga para ver cómo actuaba yo hacia mis hijos. Y la psicóloga me dijo que habían estudiado psicólogos, se habían hecho estudios que a los niños pequeños se les mentía, dice, mamá, cuando se muere, ha hecho un viaje, va a venir, y que se comprobó que los hijos se volvían contra el padre o sí. contra la madre. Porque te mentiste. Y que había que decir la verdad. Entonces, claro, es muy difícil decir cuándo dices la verdad o cuándo no la dices. Yo en este caso pedí ayuda a mis hijos, les dije la verdad, mamá puede morir o no morir, pero si está papá, le quita el miedo y me ha ido muy bien. Sí. Me refiero, tú has dicho antes que a veces es mejor no decir la verdad, pero ¿cómo sabes? Es que debes analizar la estructura del niño. Si tú por no decir la verdad puedes hacer más daño. Me refiero que es complicado si no te ayudan, porque tú puedes decir, pues me callo y hacer más daño por no decir la verdad. Mira, tienes que tener cierto conocimiento de la persona hasta donde puedas y saber cómo va a recibir eso. Y en los chicos es mucho más frecuente que pueda decirse de una manera adecuada la partida del ser querido que está ahí, ¿no? Si es más una madre o un padre, es muy difícil. O hablar con las cosas claras. Por ejemplo, a veces tienes un moribundo que si tú le dices que se va a morir y tiene miedo a la muerte, se pone a revolverse, cuando es muy importante al momento de morir estar ¿qué? Serenos y tranquilos. Porque de ahí depende mucho hasta la siguiente oportunidad que volvamos. Los últimos momentos son mágicos y hay que cuidarlos mucho, ¿sí? Acuérdense de eso. No lo dejen al paso. Hay que trabajar el miedo para que cuando... Voy a poner un ejemplo. Supónganse ustedes, hagan un análisis ahora de todo el día, bueno, hasta ahorita, qué pensamientos han tenido, qué emociones han tenido y qué cosas han dicho. En una escala de 0 a 10, 0 es muy denso y 10 muy sutil, ¿dónde ubicarían la vibración de esos pensamientos, palabras, acciones? ¿Más cerca de 10 o más bajo? ¿Dónde la pondría? Mójense, no tengan miedo. Vamos a ponerlo en 6 para que nadie diga nada, ¿sí? Ni muy arriba ni muy abajo.
Esa es la vibración de toda mi naturaleza, porque mi naturaleza está vibrando a una frecuencia. No somos nosotros sólidos, ustedes lo saben ahora, incluso lo dice la física cuántica, somos madejas de energía. Y esto que vemos así, aparentemente sólido, es una creación holográfica de la mente. Es como la Matrix, no sé si vieron la película de Matrix. Es una Matrix, un programa. Estamos ustedes y yo metidos ahí y creemos que es real, pero no es real. Si viéramos realmente cómo estamos, veríamos madejas de energía, este espacio lleno de energía, más sutil, y todas las mesas vibrando, porque no es nada está estático. Esa es la realidad. Pero así no podemos evolucionar. Necesitamos algo como sólido. Entonces, si somos eso, la vibración al final del día sería 6. Pero al final del día es al final de una vida, porque al final de la vida ustedes suman toda la vida y esa es la película que les pasan, por eso nos pasan la película. Mira, así viviste. Y la frecuencia de todo esto es la suma de todo esto. Te da un tono, un sonido. Y de ese sonido depende el estado de conciencia al que entraré del otro lado. Pero supóngase que en ese momento me dio terror, porque una cosa es miedo y otra cosa es terror a la muerte. ¿Qué le pasa a esa vibración? Temporalmente de 6 va a bajar ¿a qué? A 3. Y voy a entrar a estados de conciencia nada recomendables. Porque no merecía. Dice la enseñanza que estaré ahí un tiempo, hasta agota esa vibración y vuelvo a donde debo estar. Pero voy a pasar un trago amargo. Miren, sea o no verdad, no vale la pena pasarla al final mal. Y eso depende de nosotros, de cómo viven. ¿Sí? Cada día ustedes imprimen a su destino una marca. Para bien o para mal, chicos. Al final, la suma va a ser lo que vamos a recoger. Lo dicen las tradiciones religiosas, yo no estoy inventándoles nada. Porque ellas han tomado de estas tradiciones antiguas. Casi todas las religiones son hijas de las antiguas religiones. Sí. Quería preguntar si la sedación a los moribundos interfiere en el tránsito. ¿La qué? La sedación. Pues mira, yo sé ahora, o se sabe ahora que hay productos para quitar el dolor sin que pierdas la conciencia. Los hay. La idea es que estés consciente hasta el final. Mucha gente quiere morirse dormida. Yo no la recomiendo. Ahora, puede hacer lo que le dé la gana. Porque tanto más esté consciente, más consciente estoy del otro lado. Solamente del otro lado están conscientes los suicidas, los muertos por accidente y los crímenes. Normalmente estas entidades, lo que queda de ellos, son conscientes de que los han matado o que han muerto. Sobre todo el suicida. Sabe muy bien que está muerto, nomás que no tiene traje físico. Y se queda en este plano mucho tiempo. Si va a vivir hasta los 80 años y se suicidó a los 40, se tiene que tirar acá entre nosotros 40 años y no es nada recomendable la experiencia. Yo diría que debido a los avances de la ciencia puedes buscar antes de darle una sedación total, una sedación en que le quite el dolor pero que no pierda la conciencia. Se puede ahora hacer eso. ¿Sí? Algo que la persona diga algo, pues tú tienes que obedecer su voluntad. Porque pues no vamos a obligar a nadie a nada, ¿no? Eso es lo recomendable. Entre más consciente sea yo en este plano, más lo seré del otro. Y es importante del otro para no fluir inconsciente, porque estaremos inconscientes al mundo del más allá, si podemos decirlo así. Espero haberte contestado. La última pregunta. Vale, la última pregunta. ¿Podría saber si existen o hay técnicas para aprender a morir? Ay, sí, muchísimas. Incluso hay una sociedad a nivel España. Yo he acudido a 2 eventos, a 2 congresos de ellos en Barcelona, en Lleida o Lérida, como ellos le llaman. Hay gente de toda España, representantes que van, son casi todos psicólogos o psiquiatras, médicos, y hay muchas técnicas, ¿sí? Incluso este libro que yo le recomendé, el libro de la vida y de la muerte, trae capítulo completo de cómo ayudar al que va moribundo, cómo preparar la familia para poder enfrentar una experiencia, porque cuando se muere alguien, se muere también, la familia es muy afectada. Si cuando se muere un perro que quiero mucho, no se muere algo de mí se muere con el perro. Por el apego, por la relación con el animalito.
Entonces la familia sufre. Entonces, ¿se puede ayudar? Sí. Yo le recomiendo mucho la literatura de la doctora. Me refería más a la propia muerte. Ah, sí, hay una preparación. La doctora Kubler-Ross tiene bastantes libros sobre eso también, si lo quiere ver más en el campo de la ciencia, aunque al final la señora acabó reconociendo que creía en la reencarnación porque lo había visto en sus pacientes. Hay literatura y hay material para trabajarse a sí misma, para prepararse, porque las señales empiezan, como decía varios autores, años antes. Lo que va pasando es que se va acrecentando cada vez más, ¿no? El cuerpo empieza a deteriorarse más, se empieza a sentir ciertas cosas, entonces ya está empezando a acelerarse el proceso. Pero es importante saberlo, ¿por qué? Porque me voy preparando, voy resolviendo mis pendientes. Si tengo gente con la que tengo que aclarar algo, pues la busco, no me ando esperando al final. Si tengo que pedir perdón, voy y pido perdón. Busco a la gente, me como mi orgullo y busco los problemas que yo tenga con alguien, porque es mejor irse en paz. Sí lo hay. Si quiere, me escribe. Discúlpeme, sé que han dicho que era la última pregunta, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo está tan seguro que cuando morimos aquí, después continuamos viviendo de alguna manera? Mira, yo he tenido experiencias en ese plan. Por eso puedo hablar con la seguridad de la que hablo. Yo te puedo decir lo que quieras sobre literatura y sobras, pero lo que yo he vivido te lo puedo decir que sí, la vida sigue. Ahora, es mi experiencia, la tienes que vivir tú para que lo afirmes como yo te lo hago. Pero sigue, esto no se acaba. Y es tan real como esto, desde el punto de vista del plano material. Normalmente la mayor parte de los humanos vamos a un estado de conciencia muy parecido a este, pero todo es intensificado. Cuando ahí amas intensamente. Cuando sientes miedo, tienes un miedo. ¿No les ha pasado cuando tienen miedos o amor o tienen los sueños eróticos? ¿No les ha ocurrido que son muy intensos? Sí, no me digan que no me digan que no han tenido sueños eróticos. Por favor. Y todavía te despiertas y sientes la sensación de esa fuerza, porque es tan intenso del otro lado que acá. Ese mundo es más intenso que el nuestro, es el mundo de las emociones, es un mundo líquido. Pero, discúlpeme, pero la gente muere y no, de una vez que se muere no podemos contactar con ellos, ¿no? O sea, Sí se puede, pero no se debe. Bueno, no sé, yo, bajo mi experiencia, no he tenido nunca. Entonces, ¿de dónde viene esa seguridad? O sea, ¿de experiencia propia de qué? ¿De haber muerto o de qué? Es que no, yo no alcanzo a entender. Mire, hay una parte de mi proceso que yo pasé cuando yo recién empecé en la búsqueda, que pasé por experiencias, vamos a decir, de ir al otro lado, sin haber muerto. No crea, yo lo he consultado mucho con mucha gente, incluso con psicólogos, digo, no estaré yo medio psicótico, esquizofrénico, ¿no? No, fueron experiencias y fueron repetitivas para poder, digamos, constatar, si quieren verlo así, de que esto sigue. Y que yo me daba cuenta de eso. Mire, no sé si nunca ha tenido usted un desprendimiento. Nunca. Lo que le llaman viajes astrales. Nunca lo ha tenido. Que se levanta del cuerpo y el cuerpo se queda así. Y usted está afuera y dice, ¡ay, caray! Ahí está. Bueno, eso es muy frecuente y mucha gente lo tiene. Bueno, mucha gente, entre comillas, lo tiene. Y eso es ya una prueba de que, pues, que lo que se va a morir es el traje, no yo. O sea, la primera muerte es del traje, porque hay otra que va a pasar después. Pero eso es en términos muy generales. Lo que sí le puedo decir es que la experiencia del otro lado va a depender mucho de cómo hemos vivido acá, con qué intensidad. Ahora sí, ¿cómo ha entregado usted esa energía a vivir intensamente cada día de su vida? Eso pesa mucho. Ya a veces, incluso aunque sea buena y mala, no importa, pero usted vivió, que es lo que se quiere. Experimentó, se atrevió, se arriesgó, cruzó el río, no tuvo miedo, y si lo tuvo, se lo comió y lo hizo. Eso es lo que vale. Y no gente mediocre, amedrentada, que se queda sin moverse para no cometer errores, pero que no hizo nada.
Incluso el Dante no los pone ni en el infierno, porque no merecen ni en el infierno, pero tampoco los pone en el cielo, los pone a la entrada del infierno. O sea, aquí lo peor es, como dice el mismo cristianismo, ¿no? Dios vomita a los ¿qué? A los tibios. No queremos tibios, queremos gente que se moje. Para eso hemos venido, para mojarnos, para atrevernos, para tomar experiencias, para cometer errores y aprenderemos. Les aseguro que no los vamos a volver a repetir. ¿Cuántas veces creen que hemos matado a gente y nos han matado para acabar de decidir no volver a matar a nadie? Esto nos ha llevado vidas, porque antes la vida no nos interesaba, quitábamos a alguien por quitarle algo. Ahora hemos aprendido, ya no le quitamos la vida a nadie. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en carne propia lo que es quitarle la vida a alguien, porque hemos padecido muchas veces eso. Sí, hay experiencias que pueden decirnos, pero jamás te voy a asegurar mientras tú no lo vivas. Y no te digo yo lo que yo he vivido, hay antecedentes de una gran serie de místicos e investigadores en el pasado que dan vamos a decir, conciencia de esto. Por ejemplo, el libro tibetano de los muertos fue escrito, se le atribuye a Padmasambhava. Ahí te describe los procesos, las etapas y cómo vas a ir pasando por varios lugares. Entonces, está escrito por místicos que tuvieron acceso al otro lado y pudieron consultar y constatar lo que ahí pasaba. Y como se repetía el mismo proceso, constataron y escribieron ese libro. O sea, lo que pasa es que nuestro escepticismo materialista nos pone una barrera. No, esa era pura especulación. Yo no te digo que te lo creas. Investiga. Encuentra por ti esa verdad y te aseguro que va a cambiar tu vida. Cuando te des cuenta que esto no cambia, que esto no acaba, que hay un viaje tan largo que no sabemos a cuándo termine. Vamos a concluir. Ya son las 2 de la tarde, tenemos el acuerdo con el mercantil de abandonar la instalación a las 2. Ya ha pasado ya, lo siento mucho. Muchas gracias, Isaac. Él tiene un libro, tiene muchos libros, pero ya que se ha abordado en la parte final, he habido muchas preguntas con relación a la muerte física. Él tiene un libro que se titula precisamente La vida más allá de la muerte física, que vierte todas sus experiencias y todos sus conocimientos al respecto. También comentaros que ese cartel que hay ahí hace referencia a Isaac, como hice referencia en la presentación, es miembro y colabora con la Sociedad Teosófica, y en Barcelona se celebra el Congreso Europeo de Teosofía en el mes de agosto, y él no va a ser ponente, pero va a estar ahí, sí, de la forma que sea. Estar ayudando a la gente. Seguro que tenerlo en primera mano, allí va a tener ocasión durante varios días de poder acceder a Isaac y poder hablar con él con tranquilidad. Muchas gracias, Isaac, por estar con nosotros y que no sea la última. Lo esperemos. Mañana, abordando una temática distinta, está también dando una charla a las 12 de la mañana en el Rincón de Quito, en la calle San José, al lado de la Candelaria, la calle San José número 21-23, en el pasaje. Da una charla mañana a las 12 que también es entrada libre y gratuita. Muchas gracias. Los que sean masoquistas nos vemos mañana.